A los 70 construyó un jardín que unió a todo el vecindario. Bienvenido y disfruta de la historia. Habían pasado 7 años desde que Úrsula había escuchado su propia risa por última vez. Desde que su esposo falleció, el silencio se había mudado a vivir con ella a la casa. Ese tipo de silencio que presiona el pecho como un peso insoportable. A sus 70 años, sus días estaban llenos de nada más que té frío, un televisor parpadeante y el suave crujido de la madera vieja bajo sus pies. Contempló la taza entre sus manos arrugadas, observando cómo el líquido oscuro formaba pequeños remolinos con cada temblor involuntario. Las paredes de su apartamento en Madrid parecían estrecharse más cada día, como si el silencio fuera una entidad física que consumía el espacio. Las fotografías amarillentas en las paredes la miraban con ojos vacíos, recuerdos de una vida que ya no reconocía como propia. Afuera, el vecindario había cambiado drásticamente. Los niños ya no jugaban en las calles, los vecinos apenas se saludaban, cada uno encerrado en su propio mundo digital. El callejón detrás de su edificio se había convertido en un vertedero improvisado, pavimento agrietado, vidrios rotos y bolsas de basura pudriéndose que nadie se molestaba en recoger. Una mañana, mientras tiraba un calendario rasgado, Úrsula se detuvo junto al callejón y susurró para sí misma, con la mirada perdida en algún punto del pasado. Esto solía ser un jardín cuando yo era joven. Una voz la sobresaltó, sacándola abruptamente de sus recuerdos. «Señora, no vaya por ahí, podría pisar una jeringuilla». Se volvió y vio a un adolescente con auriculares, mascando chicle y con expresión de aburrimiento. Su cabello teñido de colores brillantes contrastaba con la grisácea monotonía del callejón. «Pero era hermoso una vez», respondió ella, suavemente, sus ojos brillando con la luz de memorias distantes. El chico puso los ojos en blanco y se alejó, sus pasos resonando en el concreto mientras los bajos de su música escapaban como pequeños fantasmas de sus auriculares. Esa noche, Úrsula permaneció frente al espejo de su baño y no se vio a sí misma, sino a un fantasma, una sombra de lo que alguna vez había sido, pero sus manos seguían firmes, su espalda aún la mantenía erguida. «No he terminado», susurró, a su reflejo como si fuera una promesa solemne. «Todavía no». Las palabras quedaron suspendidas en el aire del pequeño baño, mezclándose con el olor a medicamentos y jabón barato. Algo había cambiado en sus ojos. Una chispa, diminuta, pero innegable. Una decisión había sido tomada en el silencio de su soledad. A la mañana siguiente, se puso sus viejos guantes de jardinería y arrastró una pala oxidada desde su sótano. Comenzó a cavar en el terreno abandonado del callejón, cada palada una declaración silenciosa contra el abandono, contra su propio abandono. No fue fácil. Sus rodillas protestaban con cada movimiento, enviando oleadas de dolor que subían por sus piernas. La gente la miraba al pasar, algunos con curiosidad, otros con desdén. Una mujer desde la ventana de un apartamento le gritó con tono burlón: «¿Qué está haciendo, señora?». ¿Cavando su propia tumba? Úrsula sonrió educadamente, pero siguió cavando. Una bolsa de maleza se convirtió en 10. Se cortó con vidrios rotos, se magulló los brazos cargando trozos de concreto y se desvaneció 2 veces por el agotamiento. Nadie la ayudó. Algunos sacudían la cabeza, otros se reían. El sol de Madrid era implacable sobre su piel arrugada, pero continuaba. Cada trozo de basura que retiraba parecía llevarse consigo una pequeña porción del dolor que había llevado dentro durante 7 años. El sudor mezclado con tierra formaba pequeños ríos en su rostro, limpiando algo más que su piel. Una semana después, 2 chicos rociaron grafiti sobre la primera jardinera de madera que había construido. La encontró a la mañana siguiente. Pintura,
negra goteando sobre las palabras que había tallado con tanto esmero. La esperanza crece aquí. Se sentó en el suelo junto a ella cubierta de tierra y sollozó por primera vez en años. Lágrimas silenciosas al principio, luego gemidos profundos que venían desde un lugar que había mantenido sellado durante mucho tiempo. «Quizás tengan razón», susurró entre sollozos, sus manos temblorosas acariciando la madera arruinada. «Quizás a la gente ya no le importa nada». Justo entonces, una pequeña voz interrumpió sus lágrimas. «¿Necesita ayuda, señora?» Úrsula levantó la vista, su rostro surcado por lágrimas y tierra, y vio a una niña, no mayor de 9 años, sosteniendo una diminuta regadera de plástico rosa. Sus ojos grandes e inocentes miraban con genuina preocupación a la anciana. «Mi abuela solía tener flores, las extraño». La anciana asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, dejando rayas de tierra en sus mejillas. «Entonces plantaremos algunas», respondió con voz quebrada, pero decidida. La tarde siguiente, la niña regresó. Pronto, ella vino su hermano, un niño callado con gafas demasiado grandes para su cara. Luego llegaron 2 niños más del edificio vecino, atraídos por la curiosidad y la novedad. Y entonces, milagrosamente, el adolescente que una vez le advirtió sobre las jeringuillas apareció sosteniendo una escoba. Murmuró sin mirarla directamente, con esa indiferencia estudiada de la juventud. «No quiero que mi hermana pequeña pise porquerías». La palabra comenzó a extenderse como las semillas que Úrsula plantaba cada mañana. En cuestión de semanas, el callejón de Úrsula ya no era un callejón, era un jardín vivo y floreciente. Enseñó a los niños cómo plantar semillas, cómo podar rosas, cómo cuidar la vida. Las madres comenzaron a traer sillas plegables para sentarse durante las tardes. Los padres ayudaron a reparar vallas y construir nuevas jardineras. La panadería local empezó a enviar pasteles para las reuniones improvisadas. Alguien donó bancos, luego pintura, después libros. El espacio comenzó a transformarse, no solo físicamente, sino en su esencia. Lo que antes era un lugar que todos evitaban se convirtió en el corazón pulsante del vecindario. Un sábado, el alcalde pasó en su coche y no podía creer lo que veían sus ojos. Donde una vez hubo suciedad y miedo, ahora crecían girasoles, tomates y había piedras pintadas con palabras como paz, familia y volver a empezar. Se bajó de su coche y se acercó a Úrsula, quien estaba enseñando a un niño pequeño cómo sostener una paleta de jardinería. «¿Organizó usted todo esto?», preguntó, genuinamente impresionado. «No», dijo ella con una sonrisa que iluminaba su rostro entero. «Fue la tierra. Ella nos reunió a todos». Él rió, un sonido cálido y genuino. «Bueno, creo que la tierra tuvo algo de ayuda». La observó trabajar con el niño, notando cómo sus manos, aunque arrugadas y manchadas por la edad y el trabajo, se movían con precisión y ternura. Había algo en la forma en que todos los presentes interactuaban con ella, una mezcla de respeto y cariño que raramente había visto. Esa semana, las noticias locales entrevistaron a Úrsula. El segmento se emitió un domingo por la mañana, y se tituló «El jardín que devolvió nuestra comunidad». Mujeres ancianas llamaron llorando a la estación. Jóvenes ofrecieron ser voluntarios. Las donaciones llegaron en abundancia. Una vecina que no había hablado con Úrsula en más de una década se acercó a ella temblando. «Lo siento por no haberte ayudado nunca. Yo estaba demasiado ocupada sobreviviendo». Úrsula tomó su mano entre las suyas, sintiendo la similitud de los callos y las venas prominentes. Todos lo estábamos, pero ahora estamos viviendo. Para la primavera, su jardín tenía su propio nombre, un mural pintado por artistas locales y una nueva placa.
en honor a Úrsula, quien nos recordó cómo crecer juntos. Y una mañana, mientras sorbía su té bajo un árbol que había plantado con sus propias manos, escuchó algo que hizo que su corazón se agitara. Risas, docenas de niños riendo y corriendo por los senderos del jardín, su alegría resonando en las paredes de edificios que habían olvidado cómo sonaba la esperanza. Sonrió para sí misma y susurró mientras una lágrima de felicidad rodaba por su mejilla. Ahora puedo descansar y florecer. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El frío de diciembre había llegado a Madrid, pero el jardín seguía siendo un oasis de calidez en medio del invierno urbano. Úrsula había instalado pequeñas luces solares que iluminaban los senderos cuando caía la noche, creando un efecto mágico que atraía incluso a más visitantes. Vicente, el adolescente que inicialmente la había advertido sobre el callejón, ahora pasaba casi todas las tardes ayudando en el jardín. Había revelado un talento sorprendente para la carpintería, construyendo bancos decorativos y estructuras para que las plantas trepadoras se extendieran hacia el cielo. Mi abuelo era carpintero, le contó un día mientras lijaba una nueva jardinera. Nunca pensé que me interesaría. Lo único que recuerdo de él son sus manos. Siempre olían a serrín. Úrsula sonrió, reconociendo el valor de esa confesión. A veces llevamos habilidades en la sangre que ni siquiera sabemos que están ahí, esperando ser descubiertas. El chico asintió, sin levantar la vista de su trabajo, pero ella notó cómo sus hombros se relajaban ligeramente. La pequeña Natalia, la niña de la regadera rosa, se había convertido en la asistente personal autoproclamada de Úrsula. Cada día después de la escuela llegaba corriendo con su mochila rebotando en su espalda, ansiosa por aprender algo nuevo. ¿Qué plantaremos hoy, Úrsula?, preguntaba invariablemente, sus ojos brillando con anticipación. La relación entre ambas había florecido como las plantas más resistentes de su jardín. Úrsula descubrió que la niña vivía solo con su padre, un hombre callado y trabajador que luchaba por mantener unida a su pequeña familia después de que la madre los abandonara años atrás. Las dalias necesitan mucho sol, explicaba Úrsula, mientras cavaban pequeños agujeros en una nueva sección del jardín, pero también necesitan protección del viento fuerte. Como las personas, necesitamos calor y cariño, pero también algo de protección cuando las tormentas llegan. Natalia absorbía cada palabra, cada lección, como si fueran las más importantes del mundo. Para ella, quizás, lo eran. El jardín había comenzado a atraer visitantes de otros barrios de Madrid. Escuelas organizaban pequeñas excursiones para que los niños aprendieran sobre plantas y sostenibilidad. Un grupo de terapeutas empezó a recomendar a sus pacientes con depresión que visitaran el espacio como parte de su tratamiento. Pero no todo era color de rosa. Una mañana, Úrsula llegó para encontrar que alguien había arrancado varias plantas y robado algunas herramientas. Otro día, un propietario cercano presentó una queja formal al ayuntamiento, argumentando que el jardín estaba atrayendo a personas indeseables al vecindario. «Personas indeseables», repitió Úrsula, incrédula cuando el funcionario municipal le comunicó la queja. ¿Se refiere a los niños? ¿A los ancianos que ahora tienen un lugar para sentarse al sol? ¿A los jóvenes que están aprendiendo a crear en lugar de destruir? El funcionario, un hombre joven con traje arrugado y expresión incómoda, se sonrojó. «Solo estoy transmitiendo el mensaje, señora. Personalmente, creo que lo que ha logrado aquí es notable». La noticia del posible cierre del Jardín 600 propagó rápidamente.
La comunidad que se había formado alrededor del proyecto se movilizó con una velocidad sorprendente. Se organizó una petición que consiguió más de 2000 firmas en menos de 48 horas. Los medios locales volvieron a interesarse en la historia, esta vez enfocándose en la lucha por mantener vivo el espacio comunitario. Una tarde particularmente fría, mientras Úrsula cubría algunas plantas sensibles con mantas para protegerlas de una helada anunciada, notó una figura observándola desde la esquina. Era una mujer elegantemente vestida, con el cabello canoso perfectamente peinado y una postura que delataba años de disciplina. ¿Es usted Úrsula?, preguntó la mujer, acercándose con pasos medidos. La del jardín. Úrsula se incorporó lentamente, sintiendo el familiar dolor en su espalda. «Esa soy yo, la del jardín», respondió con cierto orgullo en su voz. «Soy Victoria Mendoza, presidenta de la Asociación de Propietarios. Hemos recibido quejas». «Ah, así que esta era la enemiga». Úrsula la estudió con atención. No parecía malvada, solo inflexible. El tipo de persona que valora el orden por encima de todo lo demás. «¿Le gustaría un té?», ofreció Úrsula, sorprendiendo a la mujer. «Hace frío y tengo un termo». La desconfianza cruzó por el rostro de Victoria, pero finalmente asintió. Se sentaron en uno de los bancos construidos por Vicente mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos naranjas y púrpuras. «Es hermoso», admitió Victoria después de un largo silencio, observando cómo las luces solares comenzaban a encenderse automáticamente. «Lo es», concordó Úrsula, «y es de todos». «Ese es precisamente el problema», suspiró Victoria. «Técnicamente, este espacio pertenece al municipio y está designado para...». Úrsula la interrumpió suavemente. «¿Sabe qué había aquí antes? Jeringuillas, basura, ratas. Nadie reclamaba este espacio entonces. Nadie se preocupaba por las ordenanzas municipales cuando los niños tenían que pasar corriendo por aquí para evitar los peligros». Victoria guardó silencio, sus manos perfectamente manicuradas sosteniendo la taza de té humeante. «No estoy desafiando a nadie», continuó Úrsula. «Solo estoy recordándole a este vecindario lo que significa cuidarse mutuamente, lo que significa ser una comunidad real». La brecha entre ambas mujeres parecía insalvable, pero algo había cambiado en la expresión de Victoria. Una grieta en su armadura de formalidad. «Mi esposo amaba la jardinería», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el murmullo del viento entre las plantas. «Antes de enfermarse, pasaba horas en nuestro pequeño balcón, cuidando sus orquídeas como si fueran tesoros». Úrsula sintió que estaba presenciando algo raro, un momento de vulnerabilidad auténtica de alguien acostumbrado a mantener las apariencias a toda costa. «Las plantas nos enseñan paciencia», respondió con suavidad, «y que todo tiene su tiempo y su estación, incluso el dolor». Victoria asintió, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla perfectamente maquillada. «Hace 3 años que se fue. A veces siento que me estoy convirtiendo en piedra sin él». «El jardín siempre necesita manos nuevas», ofreció Úrsula, «y las orquídeas son notoriamente difíciles de cultivar al aire libre en Madrid, pero podríamos intentarlo». Por primera vez, una sonrisa genuina iluminó el rostro de Victoria. ¿Qué pasará con la amenaza al jardín comunitario? ¿Logrará Úrsula convencer a Victoria y a los demás propietarios del valor real de lo que han creado juntos? ¿O tendrán que enfrentarse a fuerzas más poderosas que la voluntad de un vecindario unido? El invierno dio paso a la primavera, y con ella llegó un renovado vigor al jardín comunitario.
Victoria, para sorpresa de todos, se había convertido en una de sus más fervientes defensoras. La Asociación de Propietarios no solo retiró su queja formal, sino que votó para destinar parte de sus fondos a la expansión del proyecto. Nunca pensé que te vería plantando tomates con las manos en la tierra, comentó Úrsula a Victoria una tarde, observando cómo la elegante mujer, ahora vestida con ropa práctica y un sombrero de paja, se afanaba en un nuevo cantero. Victoria sonrió, un gesto que se había vuelto más frecuente en su rostro, antes perpetuamente serio. Yo tampoco, pero resulta que hay algo tremendamente satisfactorio en crear vida. El jardín había crecido más allá del callejón original, extendiéndose a espacios adyacentes que también habían estado abandonados. Lo que había comenzado como un pequeño acto de rebeldía por parte de una mujer solitaria se había transformado en un movimiento comunitario. Joaquín, el padre de Natalia, había encontrado su lugar como coordinador de voluntarios. Su naturaleza reservada pero eficiente lo hacía perfecto para organizar turnos y asignar tareas. Poco a poco, la interacción constante con otros padres, niños y Úrsula había ido disolviendo la coraza protectora que había construido tras el abandono de su esposa. Nunca le agradecí adecuadamente, le dijo a Úrsula un día mientras reparaban juntos una cerca dañada por el viento. Por lo que ha hecho por Natalia, por nosotros. Úrsula negó con la cabeza. No hay nada que agradecer. Todos nos hemos ayudado mutuamente. Joaquín contempló a su hija, quien reía junto a otros niños mientras aprendían a identificar insectos beneficiosos para el jardín. Antes apenas hablaba. Después de que su madre se fuera, se encerró en sí misma. Ahora no para de contarme sobre plantas, insectos, ciclos de vida. Los niños son como semillas, reflexionó Úrsula. Solo necesitan el entorno adecuado para florecer. Las noticias sobre el éxito del proyecto habían trascendido las fronteras del barrio. Un documental independiente sobre iniciativas urbanas sostenibles había dedicado un segmento completo al jardín comunitario. Estudiantes universitarios de botánica y planificación urbana visitaban regularmente para estudiar el modelo implementado. Incluso habían recibido una propuesta de hermanamiento con un proyecto similar en Barcelona. Una tarde de domingo particularmente concurrida, mientras Úrsula dirigía un taller sobre compostaje, notó a un hombre mayor observando desde la distancia. Algo en su postura, en la forma en que sus ojos seguían cada movimiento suyo, le resultó inquietantemente familiar. Al terminar la sesión, cuando la mayoría de los participantes se habían dispersado, el hombre se acercó. Sus pasos eran lentos, medidos, como si cada uno fuera una decisión consciente. «Sigues teniendo manos de jardinera», dijo en voz baja. El mundo pareció detenerse. Esa voz, imposible. «¿Martín?» La palabra salió como un susurro estrangulado. El hombre sonrió tristemente. «Ha pasado mucho tiempo, Úrsula. 42 años para ser exactos. 42 años desde que Martín, su primer y único novio, antes de conocer a su difunto esposo, había desaparecido sin explicación, dejándola con un corazón roto que tardó años en sanar. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar finalmente, su voz recuperando algo de fuerza. «Vi el documental. Te reconocí inmediatamente». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo el espacio transformado. «Siempre fuiste capaz de crear belleza donde otros solo veían abandono». Úrsula se quedó inmóvil, un torbellino de emociones contradictorias agitándose en su interior. Rabia por el abandono, curiosidad por los años perdidos, una tristeza antigua pero aún palpable. «Es un poco tarde para aparecer así, ¿no crees?». Su tono era más defensivo de lo que pretendía. Martín asintió, aceptando el reproche sin protesta. «Demasiado tarde para muchas cosas,
pero quería que supieras que nunca... Úrsula. La voz de Natalia rompió el momento. La niña corría hacia ellos, sus mejillas rojas por la excitación. Las semillas de calabaza han germinado. Ven a ver. La anciana miró a la niña y luego de nuevo a Martín, atrapada entre el pasado y el presente. Ve, dijo él con una sonrisa comprensiva. Las semillas no esperan. ¿Sigues aquí cuando regrese? Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Si quieres que esté. Úrsula asintió brevemente antes de dejarse arrastrar por una impaciente Natalia hacia los semilleros. ¿Has experimentado alguna vez un momento en que el pasado y el presente colisionan de manera inesperada? ¿O conoces a alguien que haya vivido una experiencia similar? Cuéntanos en los comentarios tu historia. La primavera avanzaba en Madrid, trayendo consigo una explosión de color y fragancia al jardín comunitario. Las hortensias florecían en tonos azules y púrpuras, las rosas desplegaban sus pétalos aterciopelados y las primeras verduras comenzaban a asomar entre las hojas verdes en los huertos elevados. Úrsula había estado evitando hablar sobre Martín con los demás. Su reaparición había abierto una caja de recuerdos que creía firmemente sellada, y las emociones que emergían la dejaban confundida y vulnerable. A sus 70 años se sentía ridículamente como una adolescente, alternando entre la indignación por las décadas de silencio y una inexplicable curiosidad por conocer su historia. Martín había regresado al jardín varias veces, siempre respetuoso, manteniéndose en la periferia, ofreciendo ayuda cuando era necesaria, pero sin imponerse. Poco a poco, Úrsula había ido extrayendo fragmentos de su vida durante los años de separación. Su trabajo como ingeniero en proyectos hidráulicos que lo llevó por toda Latinoamérica, su matrimonio ahora terminado, sus 2 hijos adultos que vivían en el extranjero. ¿Por qué te fuiste?, le preguntó finalmente una tarde, mientras ambos plantaban bulbos de tulipanes en un nuevo cantero circular. La pregunta que había ardido en su interior durante más de 4 décadas. Martín se detuvo, sus manos cubiertas de tierra congeladas en el aire. Mi padre tenía deudas peligrosas, recibía amenazas. Si me quedaba, te habrían utilizado para llegar a mí. Podrías haberme dicho algo, cualquier cosa, una nota, una llamada. Era joven y estúpido. Pensé que hacía lo correcto desapareciendo completamente. Suspiró profundamente. Para cuando resolví todo y pude regresar, habían pasado años. Me enteré de que te habías casado, que eras feliz. No quise complicar tu vida. Úrsula absorbió esta información en silencio, plantando con más fuerza de la necesaria el siguiente bulbo. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué ahora? Porque la vida me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para pedir perdón, y porque siempre me arrepentí de no haber tenido el valor de explicarte, de darte la opción de decidir. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad, décadas de palabras no dichas buscando salir a la superficie. Úrsula, ¿has visto las...? Vicente apareció repentinamente, deteniéndose en seco al notar la tensión. Lo siento, no. Quería interrumpir. No interrumpes nada, respondió ella rápidamente, agradecida por la distracción. ¿Qué necesitas? El adolescente miró alternativamente a ambos adultos, claramente incómodo. Las tijeras de podar grandes, para las ramas del ciruelo. Están en el cobertizo en la caja roja, indicó Martín con naturalidad. Se había familiarizado rápidamente con la organización del jardín. Vicente asintió y se alejó, sin antes lanzar una mirada curiosa a Úrsula, quien evitó su mirada. Los chicos te adoran, comentó Martín cuando el adolescente estuvo fuera del alcance auditivo. Especialmente ese muchacho. Te mira como si fueras algún tipo de oráculo. Úrsula sonrió ligeramente.
Vicente ha tenido una vida difícil. Su madre trabaja en 3 empleos distintos. El jardín le ha dado un propósito, un lugar donde sentirse útil. Le has dado mucho más que eso, observó Martín. Le has dado confianza. Lo he visto explicando cosas a los visitantes como si fuera un experto, cuando hace unos meses probablemente ni siquiera le importaban las plantas. Su observación era acertada. Vicente había pasado de ser un adolescente desconfiado y cerrado a convertirse en uno de los pilares del proyecto, asumiendo responsabilidades y mostrando un liderazgo natural entre los jóvenes voluntarios. A veces las personas solo necesitan que alguien crea en ellas, respondió Úrsula. Era algo que había aprendido a lo largo de su vida y especialmente durante estos meses con el jardín comunitario. Mientras terminaban de plantar los bulbos, los pensamientos de Úrsula divagaban entre el pasado y el presente. El jardín que había comenzado como un acto de resistencia personal contra la soledad y el abandono, se había convertido en algo mucho más grande que ella. Y ahora, el pasado regresaba justo cuando finalmente había encontrado un nuevo propósito. Esa noche, mientras preparaba una sencilla cena para sí misma, el teléfono sonó. Era Victoria, su voz tensa y urgente. Ha habido una reunión de emergencia del Consejo Municipal, informó sin preámbulos. Un promotor inmobiliario ha presentado una oferta para toda la manzana, incluido el espacio del jardín. Úrsula sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Pueden hacer eso? Pensé que el ayuntamiento había aprobado proteger el jardín como espacio comunitario. Era un acuerdo preliminar, no definitivo. Con la suficiente presión política y económica, Victoria dejó la frase sin terminar. Ambas sabían lo que significaba. ¿Cuánto tiempo tenemos? La votación final será en 3 semanas. Están organizando una audiencia pública la próxima semana. Necesitamos movilizarnos, y rápido. Al colgar, Úrsula se sentó lentamente en su sillón favorito, sintiendo de repente el peso de sus años. Cuando había comenzado el jardín, nunca imaginó que tendría que luchar contra promotores inmobiliarios y políticos. Solo quería un poco de belleza en su vida, un lugar donde sentirse viva nuevamente. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Joaquín. «Ya he oído lo del promotor», dijo Úrsula al contestar. «No es solo eso», respondió él, su voz extrañamente tensa. «Es sobre Natalia. Ha tenido un accidente en la escuela. Estamos en el hospital». El corazón de Úrsula dio un vuelco. «¿Es grave? ¿Qué ha pasado?» El corazón de Úrsula dio un vuelco. «¿Es grave? ¿Qué ha pasado?» «Se cayó de un árbol durante el recreo. Tiene el brazo roto y algunas contusiones. Los médicos dicen que se recuperará completamente, pero está muy asustada». «Voy para allá», respondió Úrsula sin dudarlo. La preocupación por el jardín momentáneamente olvidada ante la urgencia de estar con la pequeña. Al llegar al hospital, encontró a Natalia en una cama de la sala de pediatría, su pequeño brazo enyesado y elevado por un cabestrillo. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar, pero su rostro se iluminó al ver a Úrsula. «¡Viniste!», exclamó la niña. «Por supuesto que vine», respondió Úrsula, acercándose para acariciar suavemente su cabello. «Las jardineras nos cuidamos entre nosotras, ¿recuerdas?». Joaquín observaba desde una esquina, el cansancio evidente en su rostro. «No ha parado de preguntar por ti», confesó en voz baja. «Dice que necesita contarte algo importante sobre unas semillas». Úrsula sonrió. Incluso en momentos de crisis, la pasión de Natalia por el jardín persistía. Se sentó junto a la cama y tomó la mano libre de la niña entre las suyas. «¿Qué pasa con esas semillas tan importantes?», preguntó con fingida seriedad. «Las semillas de girasol que plantamos la semana pasada», explicó Natalia con urgencia. «Necesitan agua cada día o no germinarán correctamente. Le prometí que las cuidaría». «No te preocupes, cariño.
Me aseguraré de que reciban toda el agua que necesitan. La niña pareció relajarse con esta promesa, sus ojos comenzando a cerrarse por efecto de los analgésicos. «No dejes que muera el jardín», murmuró antes de quedarse dormida. Esas palabras, pronunciadas con la inocente preocupación de una niña, resonaron profundamente en Úrsula. «No lo dejaré morir», prometió en silencio. Al salir del hospital, Joaquín la acompañó hasta la parada de autobús. «Victoria me llamó también», comentó, «lo del promotor inmobiliario». Úrsula asintió. «Parece que tenemos otra batalla que librar». «No estarás sola esta vez», afirmó él con determinación. «Toda la comunidad está contigo. Este jardín significa demasiado para todos nosotros como para dejarlo desaparecer». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. El vecindario entero se movilizó para salvar el jardín comunitario. Se organizaron reuniones, se repartieron folletos, se recogieron firmas. Los niños crearon carteles coloridos destacando lo que el jardín significaba para ellos. Los ancianos compartieron historias sobre cómo el espacio verde había mejorado su calidad de vida y aliviado su soledad. Vicente y sus amigos, sorprendentemente, resultaron ser los más apasionados activistas. Crearon una campaña en redes sociales que rápidamente ganó la atención de medios nacionales. Salvemos el jardín de Úrsula se convirtió en tendencia en Madrid. Martín, con su experiencia en ingeniería y planificación, aportó conocimientos técnicos invaluables. Presentó informes detallados sobre los beneficios medioambientales del jardín, mejora de la calidad del aire, reducción de la temperatura urbana, gestión sostenible del agua de lluvia. «Este jardín es mucho más que flores bonitas», explicó durante una reunión comunitaria. «Es infraestructura verde vital para el barrio». Victoria utilizó sus conexiones en el ámbito político y empresarial para ejercer presión. Descubrió que el promotor inmobiliario tenía antecedentes de prácticas cuestionables y lo expuso públicamente. «No permitiremos que la codicia destruya lo que hemos construido con amor», declaró durante una entrevista televisiva. Su elegancia, habitual ahora canalizada hacia una ferocidad protectora que impresionó a todos. Úrsula observaba estos esfuerzos con una mezcla de asombro y gratitud. Lo que había comenzado como su pequeño acto de resistencia personal se había convertido en una causa que unía a personas de todas las edades y procedencias. Una tarde, mientras regaba las plantas con especial atención a los girasoles de Natalia, quien se recuperaba rápidamente en casa, escuchó pasos familiares acercándose. «Es extraordinario lo que has creado aquí», dijo Martín contemplando la actividad frenética de voluntarios trabajando en el jardín. No solo plantas y flores, sino una comunidad real. Úrsula sonrió. «Yo no creé esto. Solo planté la primera semilla. Todos lo construimos juntos». «Siempre fuiste así», respondió él con suavidad, capaz de ver potencial donde otros no veían nada. Un momento de silencio cómodo se instaló entre ellos. Décadas de distancia disolviéndose gradualmente. «¿Sabes?», continuó Martín, «durante años llevé conmigo una semilla de aquella flor rara que encontramos en Toledo. ¿Recuerdas? La guardé como un talismán, pensando que algún día tendría un lugar donde plantarla». Úrsula lo recordaba perfectamente. Un día de excursión habían descubierto una flor silvestre de extraordinaria belleza que ninguno de los dos había visto antes. Recolectaron algunas semillas, maravillados por su hallazgo compartido. «¿Todavía la tienes?», preguntó sorprendida, por este vínculo tangible con su pasado común. Martín asintió, sacando de su bolsillo una pequeña caja metálica desgastada. 42 años esperando el momento adecuado. La audiencia pública sobre el futuro del jardín fue programada
para un soleado martes de junio. El ayuntamiento no estaba preparado para la avalancha de personas que acudieron a defender el espacio verde. La sala de audiencias resultó demasiado pequeña y la sesión tuvo que trasladarse al patio del edificio municipal. Úrsula, quien nunca había hablado en público, encontró su voz aquel día. De pie frente a cientos de personas, incluidos funcionarios municipales y representantes de la empresa promotora, compartió la historia del jardín con sencillez y pasión. Este pedazo de tierra nos ha enseñado algo que habíamos olvidado, dijo con voz clara que llegaba hasta los rincones más alejados del patio. Nos recordó que pertenecemos unos a otros, que somos responsables del bienestar común, que transformar un espacio transforma a las personas que lo habitan. Uno tras otro, los vecinos compartieron sus testimonios. Ancianos que habían encontrado propósito después de años de aislamiento. Madres solteras cuyos hijos habían descubierto la alegría de crear en lugar de destruir. Profesionales estresados que habían redescubierto la calma entre plantas y mariposas. Natalia, con su brazo aún enyesado pero decorado coloridamente por sus amigos, se plantó valientemente frente al micrófono. Mi abuela murió antes de que yo naciera, dijo con voz temblorosa pero decidida. Pero Úrsula me enseñó lo que ella habría querido enseñarme, que las plantas son como las personas. Necesitan tiempo, paciencia y mucho amor para crecer fuertes. La audiencia se prolongó durante horas. El promotor inmobiliario presentó argumentos económicos, gráficos de rentabilidad, promesas de empleos y modernización. Pero sus palabras sonaban huecas frente a las historias vivas y palpitantes de la comunidad. Al anochecer, el Consejo Municipal anunció su decisión. El jardín comunitario sería designado oficialmente como espacio protegido, con estatus de Patrimonio Cultural Viviente de Madrid. La multitud estalló en vítores y aplausos. Victoria abrazó a Úrsula con fuerza. «Lo conseguimos», susurró. «Es nuestro para siempre». Joaquín levantó a Natalia en brazos, ambos riendo y llorando simultáneamente. Vicente y sus amigos se tomaban selfies frente al jardín, sus rostros radiantes de orgullo. En medio de la celebración, Úrsula buscó a Martín con la mirada. Lo encontró algo apartado, observando la escena con una sonrisa tranquila. «Creo que ha llegado el momento», dijo ella acercándose. «¿El momento? De plantar esa semilla que has guardado durante 42 años». Sus miradas se encontraron cargadas de significado. Ambos sabían que no hablaban solo de una planta. «¿Estás segura?», preguntó él con cautela. «Ha pasado mucho tiempo». «El tiempo es relativo para las semillas», respondió Úrsula. «Algunas necesitan décadas para estar listas para germinar. ¿Podrá florecer algo tan hermoso después de tantos años en la oscuridad? ¿O el tiempo habrá marchitado lo que una vez prometía ser extraordinario?» El verano madrileño desplegaba toda su intensidad sobre el jardín comunitario, ahora oficialmente protegido y en pleno esplendor. Los tomates maduraban en las enredaderas, las lavandas atraían enjambres de abejas y los girasoles, especialmente los de Natalia, se elevaban orgullosos hacia el cielo como centinelas dorados vigilando el espacio recién salvado. La victoria sobre el promotor inmobiliario había traído consigo una inesperada avalancha de atención. Delegaciones de otros barrios y ciudades visitaban el jardín regularmente, ansiosos por replicar el modelo. Estudiantes de arquitectura y urbanismo realizaban prácticas, aprendiendo sobre sostenibilidad urbana no de libros, sino de las manos experimentadas de Úrsula y los demás vecinos. El ayuntamiento, percibiendo la popularidad y el valor político del proyecto, había asignado un modesto presupuesto anual para su mantenimiento. Victoria, con su típica eficiencia,
administraba estos fondos con meticulosidad, estirándolos para financiar mejoras como un sistema de riego eficiente y un invernadero comunitario para los meses más fríos. En el centro del jardín, en un pequeño círculo de tierra especialmente preparada, se había plantado con ceremonial solemnidad la misteriosa semilla que Martín había guardado durante décadas. Un pequeño cartel escrito a mano por Natalia anunciaba: «Planta del reencuentro. Por favor, no molestar». Cada mañana, al llegar al jardín, Úrsula comprobaba disimuladamente si había algún signo de germinación. Aunque sabía que algunas semillas pueden tardar meses en despertar, no podía evitar cierta impaciencia. Esa semilla representaba tanto más que una simple planta. La naturaleza tiene sus propios tiempos, le recordó Martín una tarde, notando su mirada persistente hacia el círculo de tierra. No podemos apresurarla. Su relación había evolucionado a un ritmo tranquilo pero constante. Caminatas por el retiro los domingos, cafés compartidos después de las jornadas de trabajo en el jardín, conversaciones largas donde desenterraban recuerdos y construían puentes sobre el abismo de los años perdidos. No era fácil. A veces, la rabia por el abandono volvía a Úrsula como una ola inesperada, dejándola momentáneamente sin aire. Otras veces, los celos retrospectivos por la vida que Martín había construido sin ella, su matrimonio, sus hijos, la asaltaban en medio de la noche. «No pretendo recuperar lo que perdimos», le dijo él una noche, mientras la acompañaba a casa. «Sé que es imposible, solo quiero construir algo nuevo si estás dispuesta». Úrsula no había respondido de inmediato. A sus 70 años, la idea de iniciar una relación resultaba simultáneamente ridícula y emocionante. ¿No era demasiado tarde? ¿No estaban demasiado marcados por sus respectivas vidas? Sus reflexiones fueron interrumpidas por Vicente, quien se acercaba corriendo, su habitual actitud despreocupada, transformada en urgencia. «Úrsula, necesito tu ayuda. Es mi madre». La preocupación en su voz era palpable. Rita, la madre de Vicente, era una mujer agotada por jornadas interminables de trabajo precario. Apenas había pisado el jardín un par de veces, siempre de paso, siempre con prisa. «Ha perdido uno de sus trabajos», explicó el adolescente mientras caminaban hacia su apartamento, el de la limpieza en oficinas, y ahora el casero amenaza con echarnos si no pagamos el alquiler atrasado. Úrsula apretó los labios. Conocía bien esa historia, demasiado bien. Era la realidad invisible detrás de las fachadas coloridas de Madrid, la lucha diaria de tantas familias. Rita los recibió con una mezcla de vergüenza y orgullo herido. «No quería que la molestaras», reprendió a su hijo. «Nosotros nos las arreglamos solos». «No es una molestia», respondió Úrsula con firmeza. «Somos una comunidad. ¿Recuerdas? Nos ayudamos mutuamente». Lo que siguió fue una movilización tan eficiente como la que habían organizado para salvar el jardín. Victoria utilizó sus contactos para encontrar un trabajo administrativo para Rita, mejor pagado y con horario más humano que sus anteriores empleos. Joaquín organizó una colecta discreta entre los vecinos para cubrir el alquiler atrasado. Martín ofreció clases de refuerzo a Vicente, quien había mostrado aptitud para las matemáticas, pero luchaba con los exámenes debido a sus responsabilidades familiares. «No sé cómo agradecerles», dijo Rita una semana después, durante una pequeña celebración en el jardín por su nuevo empleo. «Cultivando algo», respondió Úrsula simplemente, entregándole un pequeño paquete de semillas de albahaca. «Es un buen comienzo». El verano daba paso al otoño, y la vida en el jardín adoptaba nuevos ritmos. Se preparaba la tierra para cultivos de temporada, se recogían semillas para el año siguiente,
Se instalaban refugios para insectos beneficiosos durante el invierno. Una mañana fresca de octubre, Úrsula llegó temprano al jardín. Le gustaban esos momentos de soledad antes de que llegaran los voluntarios, el silencio apenas interrumpido por el despertar de los pájaros y el susurro de las hojas. Se dirigió automáticamente al círculo central, donde la semilla del reencuentro seguía sin dar señales de vida. Suspirando, se arrodilló para examinar más de cerca la tierra. Y entonces lo vio. Un diminuto brote verde, apenas visible, emergiendo pudorosamente del suelo oscuro. Era tan pequeño que cualquier otra persona habría pasado de largo sin notarlo, pero los ojos experimentados de Úrsula, acostumbrados a buscar signos de vida, lo detectaron inmediatamente. Su corazón se aceleró. Quiso llamar a Martín inmediatamente, pero algo la detuvo. Este momento, esta primera señal de vida después de tantos años de espera, merecía ser saboreado en soledad. Se sentó en el suelo junto al brote, las rodillas protestando como siempre, pero ignoró el dolor. «Hola, pequeña», susurró, «has tardado, pero aquí estás». Algo en ese frágil tallo verde, en su testaruda determinación de emerger hacia la luz después de tanto tiempo en la oscuridad, tocó una fibra profunda en Úrsula. Las lágrimas comenzaron a fluir silenciosamente por sus mejillas surcadas de arrugas. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de algo más complejo y profundo. Una comprensión visceral del ciclo de la vida, de cómo nada realmente termina, de cómo las segundas oportunidades pueden surgir en los momentos y lugares más inesperados. Cuando Martín llegó una hora después, la encontró aún sentada junto al brote, en una especie de trance contemplativo. «Buenos días», saludó, notando inmediatamente algo diferente en su rostro. «¿Ha pasado algo?». Por toda respuesta, Úrsula señaló el diminuto tallo verde. Martín se agachó, entornando los ojos para verlo mejor. Cuando lo identificó, su rostro se transformó con una expresión de asombro casi infantil. «Ha germinado», susurró, como si hablara en una iglesia. «Después de todo este tiempo». «Como nosotros», respondió Úrsula tomando su mano. En ese momento, con el sol de la mañana filtrándose entre las hojas doradas de los árboles, rodeados por el jardín que habían ayudado a crear, comprendieron que algunas semillas requieren décadas para estar listas, pero cuando finalmente germinan, producen las flores más extraordinarias. ¿Qué secretos revelarán los pétalos de esta planta tan esperada? ¿Y qué nuevos desafíos enfrentará el jardín cuando el invierno se aproxime inexorablemente? El otoño madrileño pintaba el jardín comunitario con tonalidades cobrizas y doradas. Las hojas caídas, lejos de ser un inconveniente, se recogían diligentemente para el compostaje. Cada estación traía sus propios rituales, sus propias bellezas, sus propias lecciones. La pequeña planta del reencuentro había crecido con sorprendente vigor, desarrollando un tallo fuerte y hojas de una forma inusual, ligeramente acorazonadas con bordes finamente dentados. Nadie, ni siquiera Martín, podía identificar con certeza qué especie era. Un botánico de la universidad había venido a examinarla, intrigado por su estructura única, y tomado muestras para análisis. Podría ser un híbrido natural, había comentado con entusiasmo académico, o quizás una variante local que no ha sido catalogada. En cualquier caso, es fascinante. Para Úrsula y Martín, sin embargo, la planta era mucho más que una curiosidad botánica. Era un símbolo tangible de renovación, de segundas oportunidades, de la posibilidad de florecer incluso después de largos periodos de letargo. Su relación había florecido junto con la planta. Tras meses de cuidadosa reconstrucción,
de confianza, de redescubrimiento mutuo. Martín finalmente se había mudado al pequeño apartamento de Úrsula. La transición no había sido sencilla. Ambos tenían décadas de hábitos solitarios, de rutinas establecidas, de espacios organizados a su manera. Pero como buenos jardineros, sabían que toda adaptación requiere tiempo y paciencia. Nunca pensé que volvería a compartir mi vida con alguien, confesó Úrsula una noche, mientras ambos tomaban té en el balcón, observando las luces de la ciudad. Después de perder a Fernando, construí murallas alrededor de mi corazón. Martín asintió, comprendiendo. A veces, las defensas que creamos para protegernos del dolor terminan impidiéndonos sentir también la alegría. Era cierto. El jardín había sido el primer paso en el desmantelamiento de esas murallas. Luego vinieron los niños como Natalia, los jóvenes como Vicente, los vecinos que gradualmente se convirtieron en amigos. Y finalmente Martín, con su inesperado regreso del pasado. El jardín continuaba evolucionando, impulsado por las ideas y energías de toda la comunidad. La última innovación había sido iniciativa de Vicente, un programa para enseñar jardinería a personas mayores aisladas. Cada semana, adolescentes voluntarios visitaban asilos y residencias, llevando pequeñas jardineras portátiles y conocimientos sobre plantas fáciles de cuidar. Las plantas nos necesitan, explicaba Vicente a los ancianos con una paciencia que sorprendía incluso a Úrsula. Cuando cuidamos algo vivo, nos sentimos necesarios, importantes. Era extraordinario ver cómo el chico que una vez la había advertido sobre jeringuillas en el callejón, ahora se movía con confianza entre los ancianos, respondiendo preguntas, ajustando la tierra en las macetas para quienes tenían artritis, mostrando un respeto y empatía que desmentían su corta edad. Una tarde, mientras supervisionaba una de estas sesiones, Úrsula sintió un ligero mareo. La habitación pareció girar momentáneamente y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Vicente, atento a todo, notó inmediatamente su palidez y acudió a su lado. ¿Estás bien? ¿Necesitas sentarte? Úrsula intentó restar importancia. Solo un pequeño mareo. Probablemente no he bebido suficiente agua hoy. Pero no era la primera vez. En las últimas semanas había experimentado episodios similares, junto con una fatiga inusual y dolores que atribuía a la edad y al trabajo físico en el jardín. Esa noche, Martín insistió en que viera a un médico. No es normal, Úrsula. Y no me digas que es solo la edad. Todos tenemos que morir algún día, respondió ella con una ligereza que no sentía realmente. Es parte del ciclo natural. Sí, pero preferiría que no fuera pronto, replicó él, su tono ligero contradecido por la preocupación en sus ojos. Apenas estamos comenzando. La consulta médica trajo noticias preocupantes, análisis adicionales, radiografías, términos médicos pronunciados con esa falsa neutralidad que los doctores adoptan cuando las noticias no son buenas. Un tumor, probable pero no confirmado. Más pruebas necesarias. Opciones de tratamiento a considerar. Úrsula escuchó todo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Había visto nacer y morir suficientes plantas para entender que la vida tiene sus propios ritmos, sus propios ciclos inexorables. Lo único que le preocupaba realmente era el jardín. ¿Quién cuidaría de él si ella no estaba? ¿Quién mantendría viva la comunidad que habían construido juntos? Martín, por supuesto, leyó sus pensamientos. El jardín estará bien, le aseguró mientras regresaban del hospital. Has plantado semillas más importantes que las de cualquier flor o vegetal. Has plantado conocimiento, amor por la naturaleza, sentido de comunidad. Eso seguirá creciendo aunque tú no estés regándolo diariamente.
Úrsula no quería que nadie más se enterara de su situación médica, pero en una comunidad tan unida, los secretos raramente permanecen ocultos por mucho tiempo. Victoria fue la primera en notar los cambios en su energía, las ausencias para citas médicas, la forma en que a veces se detenía en medio de una tarea, momentáneamente desorientada por el dolor. «No nos excluyas de esto», le dijo con la directa franqueza que la caracterizaba. «Te ayudaste a todos nosotros cuando lo necesitábamos. Ahora es nuestro turno». Así que, contra sus instintos iniciales, Úrsula permitió que la comunidad del Bay Jardín la apoyara durante su tratamiento. Joaquín adaptó los horarios para que siempre hubiera alguien disponible para acompañarla a las sesiones de quimioterapia. Rita preparaba sopas y guisos nutritivos cuando las náuseas le impedían cocinar. Los niños, incluida Natalia, ahora completamente recuperada de su brazo roto, decoraban tarjetas y pequeñas macetas con mensajes de ánimo. Una tarde particularmente difícil, después de un tratamiento que la había dejado débil y temblorosa, Vicente apareció en su apartamento con una sorpresa: un pequeño jardín vertical que había construido especialmente para su balcón. «Para que puedas tener un poco del jardín contigo los días que no puedas bajar», explicó, inusualmente tímido. El dispositivo era ingenioso: botellas recicladas convertidas en macetas, un sistema de riego por goteo alimentado por gravedad, plantas cuidadosamente seleccionadas por su facilidad de cuidado y propiedades medicinales. La ternura del gesto, la consideración detrás de cada detalle, desarmaron completamente a Úrsula. «Es perfecto», susurró, las lágrimas aflorando sin pedir permiso. Vicente, incómodo con la emoción, pero visiblemente satisfecho, se encogió de hombros. «Los chicos y yo estamos haciendo más para los ancianos que no pueden salir fácilmente, para familias en apartamentos pequeños. Estamos llamando al proyecto Jardines sin Fronteras». El balcón de Úrsula se había convertido en el prototipo de algo que podría extenderse por todo Madrid, llevando verde y vida a espacios confinados y olvidados. Una vez más, la semilla que había plantado años atrás continuaba ramificándose en direcciones inesperadas y maravillosas. El invierno llegó a Madrid con su característica intensidad. Las mañanas heladas cubrían el jardín comunitario con una fina capa de escarcha que brillaba como diamantes bajo el sol temprano. El jardín dormía, preparándose para la primavera, pero no estaba abandonado. Voluntarios seguían acudiendo para labores de mantenimiento, preparación de la tierra y planificación de la próxima temporada. En el centro del jardín, protegida del frío por un ingenioso invernadero en miniatura diseñado por Vicente, la planta del reencuentro continuaba creciendo con determinación. Sus hojas habían adquirido un tono púrpura intenso en los bordes y un tallo central comenzaba a elevarse entre ellas. Todos especulaban sobre qué tipo de flor produciría cuando finalmente llegara el momento. El tratamiento de Úrsula continuaba, con altibajos. Algunos días se sentía casi normal, con energía suficiente para pasar horas en el jardín. Otros apenas podía levantarse de la cama, el cuerpo traicionándola de maneras que nunca había experimentado. Una mañana particularmente fría, mientras observaba la ciudad desde su balcón, envuelta en mantas y con las manos calentadas por una taza de té, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en los últimos 2 años. De la soledad absoluta a estar rodeada de una familia elegida, del silencio opresivo a días llenos de risas y conversaciones, de sentirse invisible a ser reconocida por extraños en la calle como la señora del jardín. Martín salió al balcón y se sentó junto a ella, ofreciéndole silenciosamente otra manta.
Sus atenciones nunca eran invasivas ni sobreprotectoras. Sabía respetar su independencia incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. «Tengo una teoría sobre nuestra planta misteriosa», comentó después de un rato. Úrsula lo miró con curiosidad. «Creo que está esperando». ¿Esperando qué? El momento adecuado. A veces las plantas más especiales sincronizan su floración con eventos particulares. Cambios de estación, ciertas condiciones de luz, incluso la presencia de polinizadores específicos. Úrsula sonrió. «¿Estás sugiriendo que nuestra planta tiene un plan? ¿Por qué no? La naturaleza es mucho más inteligente de lo que solemos reconocer». La conversación fue interrumpida por el timbre. Era Natalia, acompañada por Vicente y varios otros niños del vecindario, todos abrigados hasta las orejas y cargando lo que parecían ser materiales de arte. «Venimos a decorar para Navidad», anunció Natalia con entusiasmo, «y a ensayar». Habían decidido, sin consultarle, convertir el apartamento de Úrsula en el centro de operaciones para la celebración navideña comunitaria que estaban organizando. Los niños desplegaron papel, tijeras, pinturas y todo tipo de materiales reciclados sobre la mesa de la cocina y comenzaron a crear adornos mientras ensayaban villancicos con diversos grados de afinación. La casa, que durante tantos años había estado sumida en un silencio sepulcral, ahora rebosaba de vida, de creatividad, de caos alegre. Úrsula se encontró observando la escena como si fuera una espectadora externa, maravillada por la transformación. Vicente notó su mirada y se acercó, sosteniendo lo que parecía ser una estrella hecha con ramitas secas del jardín. «¿Está bien que hayamos venido así? Mi madre dice que deberíamos haberte llamado antes». «Está perfectamente bien», respondió, ella genuinamente conmovida. «Es exactamente lo que esta casa necesitaba». La celebración navideña en el jardín comunitario resultó ser un éxito rotundo, atrayendo no solo a los vecinos habituales, sino también a personas de todo Madrid que habían oído hablar del famoso Jardín de Úrsula. Se instalaron luces solares en los árboles, se construyó un Belén con materiales reciclados y los niños presentaron su concierto de villancicos con entusiasmo, compensando cualquier desafinación. Úrsula, más débil de lo que le gustaba admitir después de su última sesión de tratamiento, observaba todo desde una silla especialmente acondicionada, arropada con mantas y rodeada de atenciones que a veces la abrumaban, pero que aceptaba con creciente gracia. Victoria se acercó, ofreciéndole una taza de ponche caliente sin alcohol. «¿Quién hubiera pensado hace 2 años que estaríamos aquí?», comentó mirando alrededor con evidente satisfacción. «Ciertamente no yo», admitió Úrsula. «Solo quería un lugar donde no sentirme invisible». «Has creado mucho más que eso», respondió Victoria con una emoción inusual en su voz habitualmente controlada. «Has creado un modelo que está siendo replicado en toda la ciudad. 3 barrios ya han iniciado sus propios jardines comunitarios siguiendo nuestro ejemplo». Úrsula sonrió, permitiéndose por un momento el orgullo. No era vanidad, era la satisfacción genuina de ver cómo una pequeña acción podía generar ondas cada vez más amplias de cambio positivo. La velada avanzaba con su alegre calidez cuando Natalia apareció corriendo, sin aliento y con los ojos muy abiertos. «Úrsula, Martín, tienen que venir. La planta. Está pasando algo». A pesar de las protestas de todos sobre el frío, Úrsula insistió en caminar por sí misma hasta el centro del jardín, donde el pequeño invernadero protegía la planta del reencuentro. Varios vecinos ya se habían congregado alrededor, observando con asombro lo que ocurría dentro. La planta, que hasta esa mañana solo había mostrado hojas y un tallo central emergente, estaba floreciendo.
Pero no era una floración ordinaria. En la punta del tallo se abría una flor de una belleza extraordinaria, con pétalos que parecían cambiar de color según el ángulo de la luz, del púrpura profundo al azul índigo, con destellos plateados en los bordes. «Nunca había visto nada parecido», murmuró el botánico de la universidad, quien casualmente había asistido a la celebración. «Es extraordinaria». «Está floreciendo en pleno invierno», observó Vicente con asombro. «¿Es eso normal?» «No hay nada normal en esta planta», respondió Martín, sus ojos brillantes fijos en la flor. «Es única, como la mujer que cuidó su semilla durante todos estos años». La mirada que intercambió con Úrsula estaba cargada de significado que solo ellos comprendían plenamente. La noticia de la misteriosa flor invernal se extendió rápidamente. En los días siguientes, visitantes de todas partes acudieron para contemplar el fenómeno botánico. El botánico universitario trajo colegas, todos igualmente fascinados y desconcertados. Tomaron muestras, hicieron análisis, consultaron bases de datos internacionales. «Podría ser una especie completamente nueva», anunció finalmente con excitación académica apenas contenida. «Si se confirma, propondremos nombrarla en su honor, quizás Ursulaea renascens, la planta renaciente de Úrsula». La ironía no escapó a nadie. Mientras la planta florecía con vigor antinatural en pleno invierno, la salud de Úrsula seguía un camino más incierto. Los tratamientos habían conseguido detener temporalmente el avance de la enfermedad, pero los efectos secundarios la dejaban cada vez más débil. Una mañana de enero, mientras contemplaba la flor desde la ventana de su habitación, Vicente había instalado un sistema de cámaras para que pudiera observar el jardín cuando no podía bajar. Úrsula tomó una decisión. «No continuaré con la quimioterapia», anunció a Martín cuando éste regresó del jardín. «Úrsula», comenzó él, pero ella alzó una mano para detenerlo. «He vivido una vida plena, especialmente estos últimos años. No quiero pasar mis últimos meses tan enferma por el tratamiento que no pueda disfrutar de lo que he ayudado a crear». Martín se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. No discutió. La conocía lo suficiente para saber que su decisión estaba tomada. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?» «Ayúdame a preparar el jardín para la primavera», respondió ella con simplicidad. «Quiero dejar todo listo». Los días adquirieron un nuevo ritmo. Cuando tenía energía, Úrsula bajaba al jardín, ahora sentada en una silla de ruedas que Vicente había modificado para hacerla adecuada para el terreno irregular. Dirigía los trabajos de preparación, compartía conocimientos, planificaba las nuevas secciones. Los días que no podía salir, el jardín venía a ella. Niños con dibujos de flores que habían observado, ancianos con historias de sus propios jardines del pasado, Joaquín y Natalia documentando meticulosamente cada planta y árbol, creando un herbario completo bajo su dirección. Todo el vecindario parecía entender, sin necesidad de explicaciones directas, que estaban participando en una hermosa y digna despedida. Victoria, siempre práctica, se encargó de los aspectos legales. «Queremos asegurarnos de que tu legado esté protegido», explicó mientras Úrsula firmaba documentos que establecían formalmente el Jardín Comunitario Úrsula Mendoza como entidad oficial, con una junta directiva compuesta por vecinos de 1980, todas las edades. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», comentó Úrsula una tarde especialmente buena, mientras observaba a Vicente enseñando a un grupo de niños nuevos cómo preparar semilleros. «No solo hemos creado un jardín, hemos creado jardineros». Martín asintió comprendiendo la profundidad de su observación. «Ese es el verdadero legado, no las plantas, sino las personas que ahora saben cómo cuidarlas». Febrero avanzaba, y con él la salud de Úrsula seguía su inexorable declive.
Había días buenos y días malos, pero incluso en los peores momentos mantenía la serenidad de quien ha hecho las paces con el ciclo natural de la vida. La misteriosa flor del reencuentro continuaba floreciendo, desafiando todas las expectativas botánicas. Sus pétalos emanaban un sutil perfume que resultaba simultáneamente familiar y exótico, evocando recuerdos de lugares nunca visitados. Una mañana particularmente fría, Martín despertó para encontrar a Úrsula ya levantada, mirando por la ventana hacia el jardín. «Quiero bajar», dijo con una determinación que no admitía discusión. Ahora. A pesar de sus preocupaciones sobre el clima, Martín entendió que no era momento de protestar. Con cuidado la ayudó a vestirse abrigadamente y la llevó en la silla de ruedas hasta el jardín, cubierto por una fina capa de nieve, un evento poco común en Madrid. El jardín estaba silencioso y mágico bajo el manto blanco. Los pocos vecinos madrugadores que se encontraban allí saludaron con respeto, percibiendo la gravedad especial del momento. Martín condujo la silla hasta el centro del jardín, donde la planta del reencuentro, protegida en su invernadero, brillaba con vida y color, un contrapunto vibrante al mundo monocromático del exterior. «Es perfecta», susurró Úrsula, su voz, débil pero clara, exactamente como la recuerdo. «¿Cómo la recuerdas?», preguntó Martín confundido. Nunca la habíamos visto florecer antes. Úrsula sonrió misteriosamente. «La vi en un sueño, la noche antes de comenzar el jardín. Soñé con esta flor, exactamente así, creciendo entre la basura y el abandono». Se quedaron en silencio, contemplando la flor. No había necesidad de más palabras. Ambos entendían que algunos ciclos estaban completándose, mientras otros apenas comenzaban. 3 días después, rodeada por Martín y los amigos más cercanos que el jardín le había traído, Úrsula cerró los ojos por última vez. Su rostro, marcado por la edad y la enfermedad, mostraba la serena expresión de quien ha completado su obra. El funeral, según sus deseos expresos, fue una celebración de la vida en el propio jardín. Cada asistente plantó una semilla o un bulbo en su memoria. Natalia leyó un poema que había escrito especialmente. Vicente y sus amigos construyeron un banco conmemorativo. Victoria, siempre sorprendente, cantó una antigua canción de cuna con una voz clara y hermosa que nadie sabía que poseía. Y en el centro del jardín, la misteriosa flor del reencuentro continuaba su extraordinaria floración, como un recordatorio viviente de que nada termina realmente. A medida que la primavera se acercaba a Madrid, trayendo nuevos brotes y renovadas promesas, el jardín comunitario bullía con actividad. Nuevos voluntarios llegaban constantemente, atraídos por la historia de una mujer que a los 70 años había decidido que no era demasiado tarde para crear algo hermoso. Martín, ahora el guardián principal de la planta del reencuentro, notó algo extraordinario. Pequeñas semillas comenzaban a formarse en la base de la flor. Semillas que, cuando estuvieran listas, podrían viajar a otros jardines, a otras ciudades, llevando consigo no solo la genética de una planta única, sino la historia de 2 personas que encontraron el camino de regreso el uno al otro después de décadas de separación. Una tarde, mientras supervisaba a un grupo de niños aprendiendo a trasplantar plántulas, encontró a Vicente sentado solo en un rincón tranquilo del jardín. «La echo de menos», dijo el joven, simplemente cuando Martín se sentó a su lado. «Y yo también», respondió el anciano. «Pero ¿sabes qué? La veo en todas partes aquí, en cada planta que ella tocó, en cada persona a la que enseñó, en la forma en que tú, especialmente tú, cuidas este lugar y a las personas que vienen a él». Vicente asintió, comprendiendo. «¿Crees que estaría orgullosa de lo que estamos haciendo?».
Estoy seguro, afirmó Martín con convicción. Y más que orgullosa, estaría feliz de saber que lo que plantó sigue creciendo. Se quedaron en silencio, observando cómo el sol de la tarde doraba las primeras flores de la temporada. En la distancia, Natalia guiaba a un grupo de nuevos niños por los senderos, explicando con entusiasmo los nombres y propiedades de cada planta, exactamente como Úrsula le había enseñado. A veces me pregunto, reflexionó Vicente, ¿qué habría pasado si ella nunca hubiera salido ese día a arreglar el callejón, si nunca hubiera decidido plantar esa primera semilla? Es la gran maravilla de las pequeñas acciones, respondió Martín. Nunca sabes realmente hasta dónde llegarán sus efectos, pero tienes que plantar la semilla primero. La primavera dio paso al verano y el jardín comunitario celebró su segundo aniversario con una gran fiesta que atrajo a visitantes de toda España. El método Úrsula, como algunos lo llamaban, estaba siendo estudiado e implementado en ciudades de todo el país. La idea simple pero poderosa de que la transformación comunitaria podía comenzar con un solo acto de belleza y esperanza. En el centro del jardín, protegida ahora por una hermosa estructura de cristal diseñada por un arquitecto que se había enamorado del proyecto, la planta del reencuentro había comenzado a producir retoños, pequeñas versiones de sí misma, emergiendo del suelo circundante. El misterioso ciclo continuaba, ramificándose en nuevas direcciones, exactamente como la comunidad que había crecido alrededor del sueño de una mujer de 70 años, que se negó a creer que era demasiado tarde para comenzar de nuevo. Y cada día, al amanecer, si uno observaba cuidadosamente, podía ver cómo las primeras luces doradas del sol hacían brillar los pétalos cambiantes de la flor, creando por un instante fugaz la ilusión perfecta de una risa silenciosa floreciendo en el corazón del jardín. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.